Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos hacen el favor de recibirnos otra vez en sus hogares o allí en su lugar de trabajo, donde usted se encuentre, sintonizando nuevamente su programa Sendas Antiguas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Permítame darle un saludo a través de la lectura de unos pasajes de la Sagrada Escritura. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Con este texto les saludamos y pues le damos la honra y la gloria al Señor. Estamos agradecidos porque estamos iniciando un ciclo más de este programa Sendas Antiguas. El Señor nos ha concedido la oportunidad de poder renovar una vez más el contrato con nuestros amigos de la televisora y gracias a Dios hoy estamos empezando un periodo más de un año. Amados hermanos, queremos suplicarles que sigan orando por nosotros. Miren, nos costó trabajo tomar la decisión. Para mí en lo personal hubo momentos de duda, hubo momentos de temor, hubo momentos de inquietud, pero confiando en esta palabra que acabo de leerles, es que dijimos: Señor, vamos adelante porque tú eres el que nos está ayudando, el que nos ha ayudado y el que nos va a seguir ayudando. Dice la palabra que los discípulos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. El hermano Samuel Reyes Andrade y un servidor estamos llegando a todo nuestro bello estado de Morelos a través de este programa con la ayuda del Señor, llevando la palabra y confiando que esta palabra será confirmada con las señales que le siguen. También quiero leer lo que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en el versículo 9 y el 10, donde dice así: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que estamos confiando en la provisión de Dios, en la ayuda de Dios, en el respaldo de Dios, que por su gracia y su misericordia nos ha de conceder servirle en lo que Él nos ha encomendado. Y damos testimonio. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ya hemos cumplido un año con este programa al aire y confiamos en que el Señor nos va a seguir ayudando, pero también, amado hermano, pueblo del Señor, ayúdenos también, ayúdenos. Usted sabe cómo, el Señor le ha puesto en su corazón cómo ayudarnos. Doble sus rodillas para orar, ayune por nosotros, y si hay otra forma que Dios le haya puesto en su corazón, usted sabrá cómo hacerlo. Pero mire, el Señor nos ha ayudado. Ayúdenos también usted para que sigamos llevando la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que disfrute de este programa. Acompáñenos durante toda la hora. Recuerde que el programa dura una hora. En ocasiones nos hacen un corte a la media hora para meter unos anuncios comerciales, pero no crea que el programa se terminó ahí. El programa dura efectivamente una hora. Le invitamos a que se quede con nosotros. Si tiene la oportunidad de tener una Biblia en su mano mientras estamos exponiendo la palabra, le invitamos para que así lo haga. Y si hay la oportunidad, pondremos algún himno, algún canto que sabremos que también será de edificación para sus vidas. Recuerden, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 de mediodía, en su canal 11 de Galavisión o en el 7 de Cable Más, les esperamos. El hermano Samuel Reyes Andrade y un servidor José Pérez en el programa para la gloria del Señor de Sendas Antiguas. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, pues llega el momento de que meditemos en la bendita palabra del Señor. Y pues el mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy, le hemos puesto este tema: 3 consideraciones acerca de la muerte de Cristo. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana.
3 consideraciones acerca de la muerte de Cristo. Me parece importante, pues porque la mayoría de la gente, por lo menos en estos días, se interesa un poco acerca de este asunto, ¿verdad? Y un asunto que es realmente muy relevante, demasiado importante, pero que muchas veces es malentendido, deformado, tergiversado. Y yo quiero, con la ayuda del Señor y sometiéndonos al estudio de la palabra, que es la Biblia, meditar acerca de este asunto tan importante. 3 consideraciones acerca de la muerte de Cristo. Primero, permítame hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento te damos gracias por la oportunidad que tenemos de presentar el mensaje de tu palabra. Te ruego que tú me ayudes, que tu Espíritu Santo obre a través de mí y en mí, pero que también sea tu Espíritu Santo el que obre en nuestros amigos televidentes. Que tu palabra actúe con poder en sus vidas y que tú seas altamente glorificado. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Amén. En primer lugar, quiero invitarle a que vea conmigo en el Evangelio según San Marcos, cómo nos relata este Evangelio la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el acto que ocurrió allí en la cruz. En los demás Evangelios también es relatado, pero voy a tomar ahora la porción de San Marcos. En el capítulo 15 de Marcos, a partir del versículo 16 y al 39 voy a leer lo que dice. Dice así: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Bueno, esa es la lectura que encontramos en el Evangelio según San Marcos acerca de este
momento que fue determinante para la humanidad entera. La muerte del Hijo de Dios, la muerte, la crucifixión, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y le decía, 3 consideraciones, hagamos en esta mañana 3 consideraciones respecto acerca de este acontecimiento que marca el verdadero parteaguas de la historia de la humanidad. Hay un antes y hay un después del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. La primera consideración que quiero hacer juntamente con usted es esta. La muerte de Cristo fue una muerte anunciada. Esa es la primera consideración. La muerte de Cristo fue una muerte anunciada. Fue una muerte profetizada desde hacía miles de años antes, ¿sí? Cientos de años antes. Por lo menos el Antiguo Testamento, 15 siglos, 1500 años aproximadamente, dicen los eruditos, que tomó escribir todo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encontramos abundantes profecías respecto a este acontecimiento que tuvo su cumplimiento en el Monte de la Calavera, según hemos leído en Marcos. ¿Cuál es la primera mención que encontramos en las Sagradas Escrituras respecto a que la muerte de nuestro Señor Jesucristo haya sido anunciada con tanta anticipación? La primera profecía la encontramos en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15. Permítame leerlo, por favor. Usted también va a tener la oportunidad de verlo en la pantalla. Génesis 3:15. Es la primera profecía mesiánica. Y dice allí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía fue pronunciada por Jehová Dios mismo en el huerto del Edén. Recientemente había ocurrido la transgresión de Adán, y en ese mismo lugar, podríamos decir, en la misma escena del delito, todavía estaba ahí presente la exhibición de la transgresión, y en ese mismo lugar ya estaba Dios mostrando su misericordia para el hombre caído. En ese mismo lugar Dios mismo pronuncia la primera profecía mesiánica que anticipaba el conflicto que se libraría en la cruz, en el Calvario, cuando el Hijo de Dios fuera muerto. La profecía habla de un conflicto, de una enemistad entre la simiente de la serpiente, y nosotros identificamos a la serpiente con el diablo, con el mal, ¿sí? Y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Es Jesucristo, aquel que nació de una virgen. Él es la simiente de la mujer. Y vemos aquí cómo acerca de la simiente de la mujer, que es Jesucristo, y de la simiente de la serpiente, que es Satanás, se habla de ese conflicto. Y dice que de ese conflicto habría heridas. Ciertamente el Hijo de Dios sufriría heridas cruentas, graves, duras en la cruz. Pero la serpiente sufriría una herida mortal, pues la profecía dice que Jesucristo la heriría en la cabeza. La serpiente tan solo alcanzaría a herir el calcañar de nuestro Señor Jesucristo, pero Él heriría mortalmente a la serpiente, esto es, al diablo, triunfando sobre Él en la cruz. Allí encontramos pues la primera mención acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que sería herido, sí, pero que Él también en el mismo momento de su muerte obtendría la victoria sobre la serpiente, asestándole una herida mortal en la cabeza. En esta profecía de Génesis 3:15, nuestro Señor es identificado como la simiente de la mujer. Veamos ahora en el libro del profeta Isaías. Encontramos en Isaías capítulo 53. Aquí nuestro Señor Jesucristo, el que en Génesis es llamado la simiente de la mujer, aquí es señalado como el siervo de Jehová. Ese es el nombre que recibe él aquí. Y dice en Isaías 53:
desde el capítulo 52, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En esta otra porción de la profecía mesiánica encontramos que ciertamente un aspecto importante y podríamos decir culminante de la obra del siervo de Jehová sería que él habría de morir. Así que encontramos que su muerte fue anticipada por Dios mismo en el huerto del Edén, por todos los profetas, y ya en el Nuevo Testamento encontramos que durante el ejercicio terrenal de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo anticipó su muerte en repetidas ocasiones a sus discípulos. Leamos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, el verso 21, cómo nuestro Señor Jesucristo les estaba anticipando a los suyos lo que habría de venir. Dice allí, Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Más adelante en ese mismo evangelio, en el capítulo 17, versículo 22 y 23, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ese mismo evangelio, Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Así que, primera consideración, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte anunciada desde el huerto del Edén por el Padre, durante todo el desarrollo del ministerio de los profetas y también anticipada por nuestro Señor Jesucristo mismo durante su ministerio. Después, cuando leemos en el Evangelio el paso a paso de esos acontecimientos, desde que él fue arrestado en el huerto de Getsemaní y fue llevado ante Pilato y todo lo que él tuvo que padecer, encontramos en varias ocasiones que cuando se están desarrollando esos acontecimientos, la Biblia dice, todo esto aconteció para que la Escritura se cumpliese. Todas las personas que tuvieron que ver en lo que sucedió en esos días estaban sirviendo al propósito de que se cumpliera lo que ya estaba escrito. Por ejemplo, ese detalle de que él fuera
crucificado entre dos malhechores. Dice el Evangelio, esto aconteció para que se cumpliese la escritura que decía que se dispuso su muerte con los inicuos. Hubo otros detalles de los que nuestro Señor Jesucristo mismo, de una manera muy personal, estuvo al pendiente, como por ejemplo cuando dice la escritura que después, para que la escritura se cumpliese, Él dijo, estando en la cruz, tengo sed. Así que todos los detalles, todos los acontecimientos ocurridos en su muerte habían sido ya profetizados, habían sido ya anunciados, y tal y como estaban anunciados, así se cumplieron. La muerte anunciada. Pero mire, quiero que vea ahora conmigo lo que ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro escribe en una de sus cartas. El apóstol Pedro escribe algo que es muy revelador respecto a este asunto de la muerte de Cristo anunciada. Quiero que vea conmigo en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a ver desde qué tiempo la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un evento que estaba ya preparado. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué interesante, qué maravilloso, qué glorioso. Pedro está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios mismo, que el Cordero de Dios había estado ya destinado para ese propósito desde antes de la fundación del mundo. Cuán grande es el amor de Dios por nosotros, cuán maravillosos sus propósitos eternos. No alcanzará nuestra mente finita a comprender un plan tan eterno y glorioso como el que Dios ha trazado para nuestra salvación por medio de Jesucristo. Segunda consideración. Ya hemos visto que su muerte fue anunciada. Segunda consideración. La muerte de Cristo, la muerte del Hijo de Dios, era una muerte necesaria. Una muerte necesaria. Lucas 24, 45 al 46. Permítame leer ahí cómo el mismo Señor Jesucristo lo dice. Lucas 24, 45 al 46 dice así: entonces les abrió el entendimiento. Es lo mismo que queremos cuando predicamos la palabra, que Dios le abra el entendimiento a la gente y que Dios les abra los corazones. Dice aquí en Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Por qué murió? Porque así estaba escrito. Y también porque así era necesario. Era necesario que Él muriera. ¿Por qué la necesidad de que muriera el Hijo de Dios? Mire, porque sobre los hombres pesaba una sentencia. Y no sobre algunos hombres, sino sobre todos los hombres. Pesaba una dura sentencia. Nosotros hemos transgredido la ley de Dios. Toda infracción de la ley es pecado. Todos la hemos transgredido, todos hemos pecado, todos somos pecadores. Y la ley de Dios establece una condena para el pecado. Quiero que lea conmigo en el libro del profeta Ezequiel capítulo 18. Allí aparece esta condena, esta consecuencia del pecado de los hombres. Un Dios que ciertamente es amor, un Dios que ciertamente es misericordia,
Pero un Dios que es justo, como nuestro Dios que es justo y que es santo, tiene que castigar el pecado. Dios no puede tolerar el pecado, porque si no, entonces sería un juez injusto. Y Dios no es un juez injusto. Dios es un juez santo y justo y recto, y no tolera el pecado, y tiene que castigar el pecado. En Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí está la sentencia. El alma que pecare, esa morirá. Dirá alguno, ese texto lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero quiero que lea conmigo ahora la misma sentencia de la misma ley encontrada en el Nuevo Testamento. La carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y en Ezequiel dice: el alma que pecare, esa morirá. Ahora mire, el pecado es algo universal para los hombres. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. Así que sobre nosotros pensaba la sentencia de la muerte. Pero Dios, que nos ha amado tanto y que ha sido rico en misericordia para con nosotros, no quiere la muerte de los pecadores. Dios no quiere la muerte del impío. Eso también nos lo revela en su palabra. Regresemos a Ezequiel 18. Quiero que lea, es que esto es tan hermoso, cómo nosotros podemos encontrar un Dios que puede ser capaz de amarnos de esa manera. Mire, usted ama a quien le ama. Usted ama a quien usted considera digno de su amor, pero Dios nos amó a nosotros, a los pecadores, a los más viles, a los miserables, a los despreciables. Dios nos amó. Y mire cómo manifiesta el deseo de que seamos salvos. Dice en Ezequiel 18:23, dice Jehová el Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? Hace una pregunta. ¿Quiero yo la muerte del impío? Y él mismo contesta más adelante, el versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Ahí nosotros podemos conocer cuál es el afecto de Dios hacia los pecadores, el amor de Dios hacia los pecadores. Los pecadores están condenados a muerte, pero Dios no quiere que mueran. Dios no quiere la muerte del impío. Entonces, ¿cómo tendría que hacer Dios para que en su gran amor proveyera salvación para nosotros sin quebrantar su ley? Porque Él no iba a quebrantar su propia ley. Su ley la hemos quebrantado nosotros. Pero Dios, para salvarnos, no podía quebrantar su propia ley. Entonces Dios tuvo que hacer, en un acto sublime de amor y de justicia, escúcheme bien, en un acto sublime de amor y de justicia, Dios puso a su Hijo para que hubiera un acto de sustitución y Dios en su justicia pudiera castigar al pecado en su Hijo y en su gran amor poder librarnos a nosotros, porque Él no quiere la muerte de los pecadores. Quiero que vea conmigo lo que en Isaías 53:6 dice. En Isaías 53 aparece esta expresión tan reveladora, tan hermosa. Todos nosotros, está hablando de todos los hombres, nos descarriamos como ovejas, el rico, el pobre, el intelectual, el analfabeta, el hombre, la mujer, el que se dice de primer mundo, al que llaman tercermundista. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, aún los religiosos. Hay gente muy religiosa que vive bien lejos de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En su Hijo, en Jesucristo. Dice que nuestros pecados fueron abonados a la cuenta de su Hijo, que por cierto Él no tenía cuenta alguna.
porque nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Entonces, Dios hizo un acto de sustitución. La muerte de Cristo fue necesaria porque era necesario castigar el pecado. Era necesario que Dios exhibiera su justicia. Era necesario que la ley que dice la paga del pecado es muerte, esa ley se cumpliera, no fuera burlada, como hoy lo son tanto las leyes de los hombres. Pero la ley de Dios no puede ser burlada. Y Dios mismo no se iba a burlar de su propia ley. Tenía que ser castigado el pecado, alguien tenía que morir, y en un acto de sustitución Jehová cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Leamos cómo lo dice Pedro en su primera carta, al capítulo 3, primera de Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3, 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Vea ahí la sustitución, el justo por los injustos. Usted ha leído en los evangelios que soltaron a un preso llamado Barrabás y en su lugar crucificaron a Cristo. Pero Cristo no solo ocupó el lugar de Barrabás. Pedro dice que el justo ocupó el lugar de los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fue un acto de sustitución. Romanos capítulo 5. ¿Por qué leemos abundantes citas bíblicas? Porque esto es doctrina, porque esto es la enseñanza evangélica, porque nuestra fe debe estar depositada en la palabra de Dios, sustentada en la palabra de Dios. Y algo tan importante, tan trascendental, que tiene que ver con la salvación de nuestra alma, tiene que estar cimentada no en una religión y no en ritos y no en dogmas, sino en la palabra revelada de Dios, que es la Escritura. Romanos 5, versículos 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, no por impiedad de él, aunque con los impíos fue crucificado, sino que murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Romanos 8, 32 también dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hay una versión antigua de este mismo texto que dice: el que a su propio Hijo no perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros. Nota, lo que pasó en la cruz, nótalo, amigo, hermano. Lo que pasó en la cruz fue que allí en la cruz la ira de Dios se descargó sobre su Hijo. La justicia divina descargó todo su rigor sobre el Hijo de Dios. Para Él no hubo misericordia, para Él no hubo perdón, porque Él estaba llevando el pecado de todos nosotros. Pero fíjate, para el Hijo de Dios no hubo misericordia ahí en la cruz, y para ti sí la hay. Porque Dios no perdonó a su Hijo para poder perdonarte a ti. Lo castigó a Él para que el castigo de nuestra paz lo haya pagado Él con su sangre, como dice el profeta. Qué maravilloso amor de Dios. Dios no hubiera podido salvarnos, Dios no hubiera podido perdonar nuestros pecados en un simple arrebato de amor. Tenía que ser amor acompañado con justicia. Y la única manera de que el amor y la justicia se encontraran de una manera tan excelente y tan perfecta fue que el Hijo de Dios fuera a la cruz a morir por todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso su muerte fue necesaria. Si Cristo no hubiese muerto, no habría esperanza para nosotros, ninguna esperanza para nosotros. Tercer consideración: su muerte es suficiente. El acto que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz es un acto de redención.
Él consumó nuestra redención. Obtuvo eterna redención para nosotros, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Bendito sea su nombre. Y la obra que Cristo hizo en la cruz fue una obra completa, consumada y suficiente. Esa es la tercera consideración que yo quiero invitarte a que reflexiones. La muerte de Cristo anunciada, la muerte de Cristo necesaria y la muerte de Cristo suficiente. Lee conmigo, por favor, en San Juan 19:30, las palabras que el Señor Jesús pronunció estando clavado en el madero unos instantes antes de morir. San Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Una de sus últimas frases antes de expirar fue esta: consumado es. La obra que él vino a hacer estaba completa, no le falta nada, ya nadie necesita añadirle nada. Lo único que tenemos que hacer los hombres es predicar esta historia, anunciar esta historia, compartir este acontecimiento, porque ya no hay nada más que se le pueda agregar, algo que está consumado y completo y perfecto. Aleluya. Hoy en día hay quienes enseñan que la muerte de Cristo en la cruz no fue suficiente. ¿Quiénes enseñan eso? Los que dicen que para que tú llegues al reino de los cielos tienes que hacer buenas obras. Pensar que tú tengas que hacer algo bueno para poder ir al cielo es pensar que la obra de Cristo no fue suficiente, que tú tienes que añadirle a lo que Cristo es en la cruz tus buenas obras, cuando la Escritura dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Cuando la Escritura dice que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pensar que a través de las obras tú puedas ayudarle a Cristo a salvarte es una aberración. Cristo dijo cuando murió por ti en la cruz: consumado es, está terminado. Solamente tienes que creer en Él. Otros enseñan que antes de llegar al cielo tienes que pasar por un lugar al que le han inventado el nombre de purgatorio. Y dicen que después de que tú estés algún tiempo ahí, que puede ser mucho o poco, dependiendo de cuánto dinero tenga tu familia, ¿verdad? Tú sales del purgatorio y ya ahí purgaste tus pecados. Como si las llamas de ese lugar tuvieran el poder que solo tiene la sangre de Cristo. Porque si tú crees en Jesucristo como tu Salvador, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ningún ritual religioso, ningún purgatorio, que por cierto ni existe, pero concediendo, suponiendo sin conceder que existiera, el purgatorio no tiene ningún poder para limpiar un solo pecado, ni siquiera el más leve. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque la muerte de Cristo es suficiente. Otros más siguen enseñando que Cristo tiene que morir cada día y realizan lo que ellos llaman el sacrificio incruento de Cristo. Y algunos de ustedes bien saben a qué me refiero. Algunos que todos los días celebran algo que llaman el sacrificio incruento de Cristo, vuelven a sacrificar a Cristo todos los días. Cuando dice la Escritura que Cristo murió una vez para siempre, que Cristo sufrió una vez para siempre, que Cristo padeció una sola vez para siempre, y que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, una sola vez. Y hoy en día muchos pretenden sacrificar a Cristo todos los días. ¡Qué aberración! ¡Qué ignorancia de la Escritura! ¡Qué blasfemia! Y luego dicen sacrificio incruento. ¿Sabe lo que significa la palabra incruento? Sin sangre. ¿Y cómo pueden pensar ellos que sin sangre pueda haber perdón de pecados cuando la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados? Para que los pecados puedan ser perdonados tiene que haber derramamiento de sangre, y esa sangre se derramó una sola vez. Y no fue la sangre de cualquiera, fue la sangre preciosa
de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tan efectivo fue el sacrificio de Cristo que una vez que Él murió, dice la Escritura, que el velo del templo judío, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo que no permitía el acceso a cualquiera a la misma presencia del Dios vivo, ese velo se rasgó, se rompió porque ya no era necesario, porque ahora por la sangre de Cristo tenemos amplia y completa entrada al trono de la gracia y de la misericordia de Dios, porque su muerte es suficiente. Por eso, los que predicamos y anunciamos el Evangelio, decimos, como dice la Escritura, que lo único que tú tienes que hacer para ser salvo es creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que solamente en su sangre tú puedes lavarte de toda inmundicia y quedar más blanco que la nieve, más blanco que la lana. Solo la sangre de Cristo tiene poder, solo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz te salva y es suficiente. 3 hermosas consideraciones acerca de la muerte de Cristo, ¿no? Una muerte anunciada, una muerte necesaria y una muerte suficiente. Ahora, para terminar, digamos lo que también la Escritura enseña, que ciertamente Cristo murió conforme a las Escrituras, pero Él no se quedó muerto. Nosotros los creyentes no seguimos a un Cristo muerto. Para nosotros Cristo ya no está clavado en la cruz. Cristo está vivo, aleluya. Cristo está vivo, está sentado a la diestra del Padre en la majestad en las alturas, intercediendo por nosotros. Y los cristianos le estamos esperando porque Él ha de regresar muy pronto por segunda vez. Viene un Cristo vivo, un Cristo poderoso, un Cristo que tiene poder sobre el pecado, un Cristo que tiene poder sobre los vicios, un Cristo que tiene poder sobre las enfermedades, sobre la muerte, sobre el mismo Satanás. Un Cristo victorioso, un Cristo vivo es el que está en nuestro corazón. Bendito sea su nombre. No creas en Cristos muertos, no veneres imágenes de Cristos muertos, porque Cristo está vivo. Él resucitó de los muertos, su tumba está vacía y la cruz ya ni siquiera existe, pero Él está sentado como Redentor vivo a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No necesitas hacer otra cosa, porque todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Amigo, hermano, que Dios te bendiga. Acepta el mensaje del Evangelio, acepta el mensaje de la cruz, acepta a Jesucristo el Señor como tu Dios, como tu único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga. Esperamos que este programa haya sido de grande bendición para todos los que nos han recibido y han tenido el tiempo para sentarse a escuchar esta transmisión. Esperamos especialmente que la predicación del Evangelio lleve consuelo a los que están enfermos, que lleve aliento a los presos, que lleve esperanza a los que tienen el corazón quebrantado. Confiamos que la palabra de Dios es viva y eficaz para hacer todo esto. Y le invitamos a que usted se congregue en algún lugar donde se predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo conforme a las Escrituras. Si usted quiere visitarnos, si vive cerca de la colonia Antonio Varona, en la ciudad de Cuernavaca, visítenos en el templo La Peña de Oreb. Usted ha estado viendo durante esta transmisión los días de culto, la dirección y los horarios. Acompáñenos. Pero si a usted le queda lejos, yo estoy seguro que cerca de usted hay un templo cristiano evangélico. Vaya, congréguese, busque a Dios. No solamente en estos días, haga lo que la mayoría de la gente, que muestran una aparente piedad, una aparente religiosidad. Busque a Dios de veras. Busque a Dios con todo su corazón. Si usted se vuelve a Dios, Dios se va a volver hacia usted y Dios le va a ayudar, Dios le va a bendecir, Dios le va a abrir las puertas que el pecado le ha cerrado o sus mismos errores le han cerrado puertas. Pero si usted viene a Dios, al Dios de misericordia, que le quiere perdonar, que le quiere amar, le quiere ayudar, su vida va a ser ricamente bendecida. Así que busque a Dios, arrepiéntase de sus pecados, ore pidiéndole que le perdone, abandone el pecado
Bautícese. Si usted ya ha oído el Evangelio muchas veces, ¿qué espera para bautizarse? Tome una decisión. Ya no se preocupe por el qué dirán. Si usted está muy preocupada por el qué dirán otros, ellos no van a hacer nada por usted el día del juicio. El único que hizo algo por usted fue Jesucristo, que murió por sus pecados en la cruz. Siga a Jesucristo cada día. Y siga sintonizando este canal todos los sábados de 11 a 12. Siga escuchando Sendas Antiguas, recomiéndelo a otros. Usted mismo hágase un participante de este trabajo con nosotros. Hágase un compañero de milicia nuestro. Apóyenos. Apoya al hermano Samuel, apóyeme a mí. Y mire, nosotros no es nuestra intención aparecer a cuadro. No vamos ni en busca de reconocimiento, ni de fama, ni de ninguna otra cosa. Lo que queremos es anunciar a Jesucristo. Lo que queremos es ganar almas para el reino de Dios. Ayúdenos, ore por nosotros, ayune por nosotros. Y si usted quiere y puede ayudarnos de otra manera, hágalo también. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo. Y que Dios le bendiga ricamente. Amén.